Buenos días, hermanos. Estamos aquí reunidos para ahora eh, tomar el texto de hoy, estudiar el texto de hoy que se encuentra en el libro de Miqueas, en el capítulo 8, en el capítulo 7 de los versículos 18 al 20. Y como ven ustedes, tenemos aquí atrás ahora una imagen del mar que también refleja lo que dice nuestro texto de hoy. Como ustedes se acuerdan o saben, siempre las imágenes del mar al final de las películas reflejan, por ejemplo, que los protagonistas principales se liberan de algún problema, de alguna historia. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la película El Titanic, donde la protagonista octogenaria eh, lanza al final al mar un collar con un dije de corazón que le recordaba la historia de amor que vivió ella intensamente y que abruptamente se acabó durante el hundimiento del Titanic a principios del del siglo XX. Em, el mar se convierte en el cementerio imaginario de historias fascinantes, amorosas, trágicas, tristes. Y en coincide que nuestro texto también habla de que Dios arroja al mar nuestras culpas. Y se me hizo muy interesante tener una imagen del mar eh, para recordarnos esta historia. Este texto esta mañana nos habla del profeta Miqueas, que vivió en épocas muy difíciles porque fue durante las invasiones de los asirios a Israel y que cayó el reino del norte. Y en estos tiempos difíciles es en las historias populistas aún actuales, los líderes pretenden echarle la culpa a los problemas por medio de echarle la culpa a los otros. Los otros, los enemigos, el ambiente, etcétera, pero nunca ven la realidad interna. Y el profeta Miqueas, que vive en estas épocas difíciles, es llamado por Dios no a criticar a los enemigos fuera de Israel, sino a los enemigos que están dentro, en el pueblo de Dios. Aquellos que explotan al pueblo, tomando ventajas económicas, sacrificándolo para sus beneficios, que dice, odiáis el bien y amáis el mal, en el capítulo 3, a los gobernantes, y a los falsos profetas que también extravían a su pueblo, que planean maldad, que codician campos y los roban, se apoderan de casas y son altaneros que no respetan el derecho. Entonces, dentro de Israel ya estaba mucho el problema de la corrupción, de la falta de seguir a Dios, de la explotación de unos y de otros. Es un proceso largo que ha pasado con Israel desde que anduvo merodeando en el desierto y llega a Canaán y conquista la tierra prometida y comienzan los reinados de Israel. ¿Qué pasó en esos siglos que también se describen en los libros históricos de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas? Y los problemas que también condena el profeta Isaías. ¿Qué pasó con este pueblo que cayó tan bajo? El pueblo de Israel estaba sufriendo el acoso externo en los años 734 al 732 de los asirios con el capitán Tiglat-Pileser III, y ahí perdió casi la mayoría de su territorio en el norte. Después, en el 722 y en el 721, Samaria, la capital del reino del norte, cae. Y en el 701, el reino del sur, Judá, quiso pasarse de listo y se levantó también contra los asirios, siendo ellos nada con el poder militar, y perdieron en la batalla de Sennacherib. Por milagro, Jerusalén sobrevivió. Pero Miqueas e Isaías, en medio de esto, en lugar de condenar toda la invasión de los asirios, condenan la inmoralidad y el falso juicio de los israelitas por dentro. Su lenguaje no es popular. Los populistas buscan siempre decir, esto lo hemos visto ahora con la enfermedad del virus, no los chinos, no esto. Siempre se dice que, por ejemplo,
las pandemias siempre se le echa la culpa a los otros. Y como esto también, los problemas económicos. Es más fácil decir, los mexicanos vienen y nos están destruyendo nuestro sistema económico en Estados Unidos. Y como eso, muchas cosas. No es muy popular lavar los trapos sucios en nuestras casas. Preferible mantener al pueblo calmado por medio de sacrificios y teatros y con falsas esperanzas y falsos enemigos. Pero Miqueas obedece a Dios y profetiza la destrucción aún de Jerusalén, pero también el regreso de un remanente que después de estar en Babilonia regresa y empieza la reconstrucción de Jerusalén. Esto es en el 586. Entonces estamos hablando de que Miqueas habla del sufrimiento de más o menos 200 años del pueblo de Israel en manos de enemigos externos. Pero no hay tiempo de echarle la culpa a los padres, a las generaciones anteriores, a los enemigos actuales. El profeta Miqueas les pone los reflectores a la generación de ese momento que estaba viviendo más o menos entre el 732 y 690 a.C. Y su texto dice así: ¿qué Dios perdona el pecado y pasa por alto como lo haces tú las culpas de los herederos actuales de su pueblo? Una pregunta retórica. ¿Qué Dios eres? ¿Quién eres que haces esto y pasas por alto nuestras faltas? No siempre estarás enojado, ni mantendrás tu ira por siempre, pues te complaces en el amor, porque tu mayor placer es amar. Qué palabras antiguas y tan íntimas y fuertes. Una descripción de un Dios que ama y no se complace en sacrificios humanos como lo hacían otros dioses en otras culturas. Él se compadece de nosotros, pone su pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar nuestros pecados. Él muestra su fidelidad. Él no deja a Jacob y dispensa a Abraham su amistad. Sigue siendo leal y no nos abandona como lo prometió en otro tiempo a nuestros antepasados. Así termina el texto. Después de las acusaciones de Miqueas durante de todo el libro y análisis de todos los problemas internos de Israel, el profeta termina con la nota esperanzadora de que Dios no nos abandona a pesar de todo. Fíjense, hermanos, si pusiéramos en dos columnas la información, por un lado, nosotros perdemos nuestras culpas y nuestros pecados y Él las pasa por alto. Tenemos las culpas por cambiar la ley, por destruirla, por ignorarla, pero Él nos perdona y se complace en amar. Lo hace a un lado y nos perdona. Y Él no siempre está enojado. También a veces tendemos a ser humanamente rencorosos. Me hicieron algo y nos regodeamos en nuestro recuerdo de la injusticia. Pero Él no se enoja, Él no nos abandona y destruye y aplasta nuestras faltas y las arroja al mar. Es una descripción antigua de lo que el teólogo Martín Lutero quiso describir sobre el bautismo. Que todos los días uno se arrastra a la pila del bautismo para poder salir renovado por la labor de Dios en nuestras vidas. Dios nos da vida y no nos acusa esterilmente. ¿Qué podemos resumir de este texto, hermanos? Este texto increíble. Hermanos, entre nosotros y nuestro pecado siempre está Dios. Siempre hay esperanza. Primero, reconocer la identidad de Dios. ¿Quién es el Dios en el que creemos? La identidad de Dios es lo que nos da esperanza y nos saca adelante. No es un Dios que pide sacrificios humanos, sino un Dios que se complace en amar y busca una y otra vez el shalom, la restauración, la reconciliación con su pueblo. Pero en este pacto 2 se requiere fe. El amor de Dios hay que reconocerlo, creerlo, vivirlo. Creer que existe un Dios así, que no busca los sacrificios humanos, sino que busca en amor la reconciliación.
La identidad de Dios nos da fuerzas. La fe nos da también fuerzas para crear el shalom. Y tercero, hermanos, la renovación también implica arrepentimiento. El primer paso, tirar, arrastrarnos humildemente con corazón contrito a la pila del bautismo y tirar al mar todo aquello que nos paraliza. Arrojar el lastre al mar, todo aquello que nos impide la reconciliación con Dios, que no nos impide vivir una vida plena con amor y justicia ante Dios. Lo que dice Jesús, amar la justicia. ¿Qué es lo que pide nosotros también en el capítulo 6 en Miqueas? Dice, amen la justicia, arrepiéntanse, vivan de otra manera. Y el primer paso es tirar el lastre al mar. Y por último, hermanos, la renovación, el shalom, implica la lealtad de Dios, de su pueblo a Dios, a todo el pueblo de Dios. Es decir, la lealtad al pacto que Dios ya ha hecho con su pueblo. No cambiar de pronto, estoy con Dios o no estoy con Dios. O sea, no es solo arrepentirse, sino también actuar a largo plazo como parte del pacto con Dios, fielmente, leal al pacto que hicimos con Dios, al contrato que se tiene con Dios. Entonces, la identidad de Dios nos da fuerzas. La fe en Dios nos hace nuevas criaturas. La renovación nos llama al arrepentimiento, a entregar al mar todo aquello que nos paraliza y también nos hace ser fieles y leales al pacto que Dios ya comenzó con nosotros en la historia. El texto se enfoca al final en 4 preguntas. ¿Quién es Dios? El Dios que ama. ¿Quién soy yo? El escogido de Dios. Dios me ama. ¿Qué debo hacer? Arrepentirme. ¿Y cómo debo seguir viviendo? Siendo fiel a sus preceptos. En esta historia, Dios nos invita a transformar nuestras fallas en alabanza a Dios, hermanos. Qué maravilla este texto tan antiguo que nos da esperanza y nos dice que no todo acaba en nuestras fallas. Suficiente tenemos reconociendo todo aquello que no podemos lograr, que si no somos buenos padres, que si fallamos como hijos, que si fallamos como gobernantes. Hay suficientes trapos sucios en nuestras vidas, pero aquí no termina la historia. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, de misericordia, que nos invita a tirar al mar el lastre de nuestras culpas por medio del llamado de Jesús en la pila del bautismo, a renovar nuestras vidas confesando nuestros pecados. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, como lo dice el salmista en el capítulo 51, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él solo pide que hagas justicia, ames la misericordia y tengas un corazón humilde y limpio ante Él. O en las palabras de Pablo, no se conformen a este siglo, presenten sus vidas mismas como sacrificio a Dios, renueven sus mentes, tiren aquello que los ata al pecado, tiren ese lastre y entregan sus mentes y sus pensamientos, renovándolos. Experimenten la voluntad de Dios en sus vidas y en este mundo. En esta historia tiremos al mar aquello que nos paraliza y confiemos en la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios es más grande que nuestras fallas y nuestras culpas. Amén.